Ya. Esta es el desglose del Producto Interno Bruto de Nicaragua que hubo en 2015 por lo que se conoce por el lado del gasto. A nivel macroeconómico, el gasto tiene 4 componentes centrales. El gasto que se refiere al consumo de los entes privados, por ejemplo, yo, ustedes, su mamá, su papá, los hogares en general. Por otro lado, tenemos la inversión, que la inversión es lo que se utiliza para crear infraestructura, carreteras, hospitales. Ese es un tipo de gasto en inversión, ¿verdad? Porque se espera un rédito de ese gasto como tal. No es simplemente la actividad de consumo, sino que se pretende generar otro tipo de bienes que fomenten el buen desempeño del sistema productivo. Y por otro lado, tenemos las exportaciones. Las exportaciones son bienes que nosotros vendemos al resto del mundo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay un cuarto componente que son las importaciones y esas no se suman, se restan. Si ustedes ven aquí es un signo menos. ¿Por qué? Porque las importaciones es para el país un débito. ¿Por qué? Porque parte de nuestro ingreso está saliendo para pagarle a otro país extranjero. Entonces, como les dije en las definiciones anteriores del Producto Interno Bruto, el Producto Interno mide, una manera de entenderlo, es como el valor de los bienes finales que se producen en un periodo dado dentro de una economía específica. Y cuando me refiero a dentro, cuando decimos dentro, nos referimos al espacio geográfico y geopolítico del país, ¿verdad? Todo lo que pertenece geopolíticamente a Nicaragua. Como las importaciones no son producidas en Nicaragua, sino que es la producción de otro país, tenemos que descontarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos ocupando parte de nuestro ingreso para comprarle algo adicional a otro país. ¿Me explico, muchachos? Correcto. Entonces, si ustedes se fijan, y esto es muy usual en economías mixtas, predominantemente capitalistas, si ustedes se fijan, el consumo final es por el lado del gasto, es el componente más grande del Producto Interno Bruto. De hecho, el consumo final de los individuos individual representa el 78.9% del Producto Interno Bruto. Si ustedes se fijan, aquí está gasto individual y gasto colectivo. Y en la inversión también ven inversión pública e inversión privada. La diferencia entre gasto individual es el gasto que hacen todos los individuos que no pertenecen al Estado. Todos nosotros, si nos compramos un quesillo en un lugar formal, se registra en el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Si lo compran en un lugar informal, obviamente eso no va a estar registrado porque esa es la definición de economía informal. Y lo que se conoce como gasto colectivo es un consumo que realiza el gobierno, por decirlo así. ¿Ya? Es decir, no solo los individuos privados consumen, también el gobierno consume, paga bienes y servicios. Por ejemplo, las instituciones del Estado tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, compran bienes y servicios. Por ejemplo, si hay una reunión y van a comprar. ¿Me explico? Entonces, eso es la parte del gasto colectivo. Asimismo, la inversión puede ser pública y puede ser privada. La inversión pública son las carreteras, por ejemplo. Ninguno de nosotros se nos ocurre construir una carretera para que manejemos mejor, ¿verdad? No, ese gasto lo hace, esa inversión la hace el Estado. Y la inversión privada es la que hacen los entes privados. Por ejemplo, cuando se construyó el Hospital Pela, que es una inversión privada, no pública. Entonces, esto es el Producto Interno Bruto de Nicaragua en 2015. Vean que el Producto Interno Bruto en ese año fue de 345.958.6 millones de córdobas. Quiere decirte que si yo miro otro valor del Producto Interno Bruto de Nicaragua, por otro enfoque, tiene que ser exactamente el mismo. Porque nosotros ya vimos de que los tres enfoques, a pesar de que miden cosas diferentes, dan lo mismo, porque es una definición de Producto Interno Bruto. Bien, si ustedes se fijan, ahí, como les dije que estaba utilizando norma APA para poner nombre a la figura,
Vean, también quiero hacer la anotación que la figura en el APA se ponen, los títulos se ponen debajo de la figura. Se ponen debajo y se agrega una explicación. El día de hoy, cuando estaba trabajando en esta presentación, creo que cometí un error a la hora de crear el código para hacer esto y se pone figura, pero eso en realidad se debe leer cuadro 2.2. Solo voy a corregir después, ¿ok? En las normas APA, el título del cuadro se pone arriba de la tabla y se pone un título corto. Al contrario que con las figuras, no se da una explicación porque las tablas presentan información ya de manera concisa. No tiene sentido agregar una explicación. ¿Ok? Ténganlo en cuenta para la hora del informe macroeconómico. Entonces, esta otra tabla muestra el mismo Producto Interno Bruto de Nicaragua para 2015. Esta vez por el lado de la producción, por el enfoque de la producción. Lo primero que tenemos que ver es que el valor de 345,000 y pico de millones de Córdoba es igualito para el enfoque del gasto que para el enfoque de la producción. Bien, lo más importante del PIB por el enfoque de la producción es que podemos ver cuánto valor agregado se genera por cada una de las industrias que conforman la actividad económica de Nicaragua. Y eso es lo que me voy a centrar. Vean que el Banco Central, para propósitos del cálculo del PIB por el lado de la producción, divide a la economía en 11 sectores. Por ejemplo, aquí tenemos el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. De hecho, es el sector más grande de la economía y por eso es que decimos que Nicaragua es predominantemente agrícola. Cuando dicen los economistas, bueno, Nicaragua sigue siendo predominantemente agrícola. Todavía no hemos hecho una transición a una economía industrializada. Bueno, eso se debe a que todavía la mayor parte de nuestro ingreso proviene de ese sector primario. El segundo sector en tamaño que le sigue es el de comercio, hoteles y restaurantes, que representa un 15.3% del Producto Interno Bruto. Y le sigue el de industrias manufactureras, principalmente actividades de zona franca como tal, que ustedes han visto, aunque también hay otras industrias incluidas. Entonces, aquí ven toda la estructura productiva de Nicaragua por sector económico. Vean que todo lo que tiene más se suma y lo que tiene menos se resta. En estas definiciones de importaciones bancarias e impuestos netos de los productores no me voy a detener. Lo que quiero que vean son cuánto valor agregado se genera por actividad económica. Que es una manera de ver de qué actividades es que Nicaragua genera la mayor parte de su ingreso o dónde es que se produce más. ¿Ok? Toda esta información la pueden ver en el Banco Central, que es la única página en la que la única persona que no tiene acceso parece que soy yo. Para que vean. No puedo entrar. Bien. Profesor, Dígame. ¿por qué no deja que alguien más comparta la pantalla y usted le va diciendo dónde se va? Ok. Si alguien puede compartir pantalla, alguien tenga un internet estable. Tal vez Marvin o cualquier otra persona. Voy a detener. Profe, ¿Sí? ahí mandé un link, no sé si puede entrar al PDF ese que es del año 2018 y 2019 del PIB del Banco Central, el informe. Pero es que lo que quiero que vean es la página del banco como tal. Tampoco puedo entrar, sí, gracias, ciérranse, no me deja abrir. Yo estoy desde el teléfono, por eso no me presto. ¿Alguien que quiera compartir pantalla y yo lo voy viendo? ¿Cómo la comparto si la pantalla? O sea, En medio ¿cómo? dice Share Screen, un botón verde abajo, grande. Pero me sale pantalla, pizarra, phone. Dale Dice pantalla. a la primera de la izquierda que dice exactamente. Listo, ahí. Exacto. Entonces, esta es la página del Banco Central de Nicaragua. Si nos vamos a estadística, Marvin, vamos a estadística y estudios. En la parte de producción es donde se encuentra sector real producción. En la segunda columna, Marvin, sector real en producción. Dale clic a producción. Ahí se encuentra el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Ahorita yo estoy utilizando los datos del Producto Interno Bruto en millones de Córdoba, que es la tercera opción. ¿Ya?
Marvin, dale por favor al icono que dice Google Explorer. Ok, ahí. Entonces, ahí está. Ese es el Producto Interno Bruto de Nicaragua por el enfoque de la producción. Ahí están todas las industrias. Si ustedes se fijan, como las cuentas nacionales se han actualizado, al momento cuando yo creé la tabla, el Banco Central desglosaba la economía en 11 sectores, pero ahora las cuentas nacionales, en la nueva actualización, ahora los dividen en muchos más sectores. Si se fijan, en mi tabla, agricultura, pecuario, silvicultura y pesca estaban en un solo sector. Ahora las nuevas cuentas nacionales desglosan a la economía, desglosan esos sectores y los tratan por individual. ¿Los ven? Entonces esos son los valores. Desde 2006, veamos hasta dónde está Marvin. Hasta 2019. Miren, cuando ustedes vean que los años tienen, por ejemplo, P pleca, eso quiere decir que el dato es preliminar. Quiere decir que el Banco Central todavía está revisando la información y no ha terminado de consolidar el valor del Producto Interno Bruto. Cuando dice E pleca, quiere decir que el valor es simplemente un estimado. Todavía tiene que pasar por el proceso de revisión y todavía puede cambiar el dato. ¿Ok? Entonces, Marvin, ya. Vamos a esperar Profe, el que sí. está compartiendo pantalla es Enoch, no Marvin. Ah, es Enoch. Sí. Ah, ok, perdón. Enoch, entonces vamos a la parte de abajo de esa tabla. Si ustedes se fijan, arriba están los valores en millones de Córdoba y abajo están las tasas de crecimiento. Entonces, veamos el renglón de arriba que dice Producto Interno Bruto, donde están los colores en negro. Y vámonos al último año. Vámonos a 2019. Vámonos hasta el fondo. Ok. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿son esas verdaderamente las tasas de crecimiento que analizan los economistas cuando lo hacen en informe? Por ejemplo, dice que el 2016 la tasa de crecimiento fue 9.4. ¿Sí o no? La respuesta es no, porque este es el PIB en millones de Córdoba. Para analizar las tasas de crecimiento, utilizamos el PIB real. No, regresate a donde está todo el listado, porfa. Ahí. Veamos entonces, vamos a Producto Interno Bruto. Veamos el enfoque del gasto, el cuarto renglón. Ese abramos. Ok, perfecto. Entonces, este es el Producto Interno Bruto. Este sí es real porque está a precios de 2006. Ya les voy a explicar qué significa eso de precio de 2006. Y vámonos a la parte de abajo, donde están las tasas de crecimiento. Entonces, vámonos al fondo. Y vemos que en 2018, solo en 2018, a raíz de la crisis sociopolítica, dice el Banco Central que la economía decreció un 4%. Y se estima que para 2019 la economía decreció 3.9%. Con el tema del coronavirus, 2020 va a ser el tercer año consecutivo en el que la economía nicaragüense va a reportar crecimiento negativo. Eso es probablemente el periodo de crisis más grande después del periodo de guerra por el que ha atravesado el país. ¿Ok? Entonces habría que estar viendo los valores del Producto Interno Bruto. Subamos Enoch. Y vean que en 2019 se produjo 171.845 millones de Córdoba de 2006, ya les voy a explicar más, que es casi lo mismo que haber retornado a lo que nosotros producíamos en 2015. Quiere decir que Nicaragua retrocedió casi 4 años en términos de producción.
¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Gracias, Eno. Ya podés dejar de compartir la pantalla. ¿Tienen alguna pregunta? También pueden ocupar el chat. Ok, sí, Michaela. Si ocupas el micrófono sería genial. Ajá. Ok. Y todavía a eso, pues, ya este sería nuestro tercer año, Sí, y todavía a eso le tenemos que sumar a los otros 3 años que se está estimando por secuelas del del COVID. virus. Es probable que tengamos por lo menos 2 años de crecimiento negativo a raíz de esto. Si ustedes, como les comenté al inicio, no sé si estaban todos, la CEPAL publicó un artículo, un informe ayer, como de 30 páginas, sobre midiendo, como tener una aproximación para el impacto del coronavirus a nivel de Latinoamérica. Y se estima que la región como tal va a decrecer un 5%. Si nosotros consideramos que Nicaragua ya estaba en crisis desde 2018, probablemente este tema del coronavirus vaya a generar una repercusión bastante seria y es probable que retornemos a los niveles de producción de hace una década, probablemente de 2010. Y eso siendo un poco conservador. Entonces, esto tiene un montón de repercusiones porque no solo estamos hablando que estamos dejando de crecer, sino que eso genera desempleo, genera descontento social, genera temas de aumento de la informalidad del trabajo y un sinnúmero de otras cuestiones. ¿Ok? Entonces, esos temas y de manera más detallada, a falta de la crisis de la Alice, probablemente sea un tema de bastante polémica en el país, dada la parcialización que existe, la parcialización social. También entonces, esos temas y ese comportamiento un poco más detallado de cómo en teoría funciona una economía a nivel macroeconómico, ustedes los van a estudiar más a fondo en sus 2 clases de macroeconomía que van a tener a lo largo de la carrera, macroeconomía 1 y macroeconomía 2. ¿Ok? Ahorita lo que estoy dando a ustedes es una introducción, como bien lo dice el nombre de la clase, principios de economía. Entonces, por último, le iba a mostrar, según los datos del Banco Central de Nicaragua, el PIB, siempre de 2015, esta vez por el lado del ingreso. ¿Ya? Tanto por el lado del gasto, como por el lado de la producción, como por el lado del ingreso, el PIB es exactamente el mismo. Vean que cada desglose del PIB por diferentes enfoques permite ver cosas diferentes. Por ejemplo, el PIB por el enfoque del gasto nos permite ver qué tipo de bienes finales son los que se consumen predominantemente en una economía. ¿Quién realiza la inversión? Si son los hogares, si es el gobierno como tal, si la gran parte de la producción se destina a las exportaciones en lugar del mercado interno. El PIB por el enfoque de la producción se utiliza para tener una visión más general de cuál es la estructura productiva del país, cuáles son los sectores que aportan más al Producto Interno Bruto. Y el enfoque del ingreso lo que permite ver de manera muy desagregada es dónde se está quedando la renta. El PIB por el lado de ingreso tiene 4 componentes. En las remuneraciones de asalariados, que vemos que es el componente más grande, representaban el 39.3% del Producto Interno Bruto en 2015. Los impuestos netos. Se habla de impuestos netos porque así como el Estado cobra impuestos a los diferentes agentes económicos, también realiza transferencias o subvenciones. Por ejemplo, cuando el Estado paga seguro, es una transferencia del Estado a un ente privado. Entonces, por eso se habla de balance neto. Luego tenemos el excedente de explotación bruto, que es verdaderamente una manera un poco fancy de decir ganancia. Luego de descontar todos los costos de producción, cuál es la ganancia que obtiene la empresa. Y tenemos algo aquí que se llama ingreso mixto. El ingreso mixto verdaderamente hace referencia a, por ejemplo, los hogares que tienen un negocio, son formales, pero no están constituidos como empresas, no están constituidos como sociedad anónima, digamos, por ejemplo. A eso se le llama ingreso mixto. ¿Ok?
Entonces, eso es el PIB de Nicaragua. Vimos de manera de ejemplo cómo se calcula y qué es lo que significa, y vimos de manera práctica cómo lo hace Nicaragua en sus cuentas nacionales. Por último, vamos a discutir rápidamente cuál es la diferencia entre PIB nominal y PIB real desde el punto de vista de la economía. Veamos, el PIB nominal dice que es la suma de las cantidades de los bienes y servicios producidos en la economía multiplicados por sus precios a la fecha, es decir, sus precios corrientes. Por ejemplo, si tenemos que un celular hoy vale $400, si en economía se producen 10 celulares, estamos hablando de que el valor de esos bienes hoy por hoy es de 400 por 10, en este caso $4,000. Si el año anterior esos mismos celulares valían $300 en lugar de 400, estamos hablando de que el año anterior se producía un valor de $3,000 en celulares. Siempre, entonces, para calcular el PIB nominal, se utiliza la cantidad de los bienes por sus precios en ese mismo año. ¿Okay? Por eso se llama, una manera de llamar al PIB nominal es PIB a precios corrientes. Entonces, como el PIB nominal tiene en cuenta tanto las variaciones de precio como las variaciones de cantidades, ese PIB puede aumentar, ya sea simplemente por el hecho de que sin necesidad de que se produzca más, digamos que la producción se mantiene constante, si los precios suben, el PIB nominal también sube, porque el aumento de los precios hace que los bienes sean más caros y el valor aumente. Por eso entonces yo les decía de que cuando los economistas hablan de crecimiento, no les interesa el PIB nominal porque a los economistas no les interesa de que aumente el valor en sí. Lo que les interesa a los economistas es que aumente la cantidad, que se produzca más. Entonces, para eso se calcula el PIB real. El PIB real es la suma de las cantidades de los bienes y servicios producidos en la economía multiplicados por unos precios constantes. ¿Qué son esos precios constantes? Son los precios de lo que se conoce como año base. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, se fija en la última transición de las cuentas, la última actualización de las cuentas nacionales de Nicaragua, se decidió que el año base iba a ser 2006. Entonces, se utilizan para calcular el valor de los bienes en los años siguientes, no se utilizan los precios de cada año, sino que se utilizan los precios de siempre del 2006. Tenemos una pregunta en el chat, profesor Pip. Ok, Enoch pregunta por un concepto más avanzado que es el de PIB ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Te respondo rápidamente, Enoch. El PIB ajustado por poder adquisitivo es una medida, es una forma de calcular el Producto Interno Bruto de tal manera que el indicador sirva para hacer comparaciones entre países. Es decir, por ejemplo, si decimos que el PIB de Nicaragua, por decir un ejemplo, es de $3,000 y el PIB de Costa Rica, digamos que es el doble, $6,000, lo que hace el PIB por la paridad del poder adquisitivo es ajustar ese valor por el costo de la vida en cada país. Entonces, puede ser de que en Nicaragua $3,000 se miren menos en relación a los $6,000 de Costa Rica, pero como el costo de vida en Nicaragua es más barato que en Costa Rica, en realidad vos podés hacer quizá hasta lo mismo que pudieras hacer en Nicaragua en Costa Rica con los $6,000. Entonces, al hacer el ajuste, puede ser que los dos países tengan un PIB de paridad por adquisitivo de $4,000. A eso se refiere el término paridad por poder adquisitivo. Es una metodología que elabora el Banco Mundial. Los datos del PIB, de ese PPA, lo pueden encontrar en la página del Banco Mundial. Pero a eso se refiere. No sé si respondo tu pregunta. Es una manera de ajustar el PIB para que sea comparable un país con otro. Ok. Entonces, el PIB real lo único que hace es decir, este es mi año base y el resto de los valores los voy a calcular siempre con respecto a los precios de ese año base. Y solo me va a importar que varíen las cantidades.
Veamos un ejemplo. Miremos acá que tenemos registros para 3 años de una economía, de 2014 a 2016. Miremos que en esa economía se producen autos. En 2014 se produjeron 10, en 2015 12 y en 2016 13. Aquí tenemos el PIB nominal y aquí tenemos el precio de los autos. Miren que el PIB nominal se calcula simplemente multiplicando el precio de los autos en cada año por el precio del auto en cada año por las cantidades de autos. 10 por 20,000 son 200,000. 12 por 24,000, 288,000 y así en el año 16. En cambio, para calcular el PIB real, necesariamente tenemos que definir el año base. Si ustedes se fijan que dice PIB real de 2014. ¿Qué quiere decir? Que las cantidades de autos producidos ya no se multiplican por los precios de cada año, sino que se multiplican por el precio de ese auto en 2014. Entonces ven que el PIB real en 2014 es 10 por 20, 200,000. En 2015 es 12, ya no por 24, sino por 20,000 y es 240,000. Y en 2016 es 13 por 20,000, que es 260,000. ¿Me explico cuál es la diferencia? ¿Se entiende qué es lo que hace el PIB real? Fija los precios y solo le interesan las variaciones en las cantidades. Por eso los economistas usan el PIB real, porque el PIB real sí indica crecimiento en términos de producción, crecimiento real. Por eso se llama PIB real. No nos interesa el precio, no nos interesa el factor precio. ¿Alguna pregunta? ¿Participación? Entonces, vean que, por definición, el PIB real y el PIB nominal deben ser exactamente iguales en el año base, como ocurre en este ejemplo. De hecho, en este gráfico que elaboré para ustedes, se ve el PIB nominal y el PIB real de Nicaragua de 1994 a 2015. Y ven que el año base para el PIB real es 2006 y en ese mismo año se intersectan el PIB nominal, que es la curva roja, y el PIB real, que es la curva verde. Dicen, no, sí, vamos a analizar conceptos de PIB potencial. No, el concepto de PIB potencial es un concepto más bien abstracto como tal, y normalmente en las discusiones de economistas hay una confusión entre PIB potencial y fronteras de posibilidades de producción. Verdaderamente el PIB potencial, los economistas cuando hablan de PIB potencial se refieren al PIB que existiera en condiciones normales, en condiciones donde no hay ni muchas perturbaciones negativas ni muchas perturbaciones positivas. Eso es un PIB potencial. ¿Ya? Entonces es como un PIB normalizado. No sé si respondo tu pregunta, ¿no? Ya, entonces, tal vez lo podemos complementar con la idea de fronteras de posibilidades de producción que nosotros discutimos al inicio del curso. Y es que puede ser de que este nivel de producción, por ejemplo, que hubo en 2018, pudo haber sido mejor si nosotros fuéramos más eficientes a la hora de utilizar nuestros factores de producción como tal. Ya, entonces, el PIB verdaderamente refleja una realización de lo que ocurrió. Así fue como se utilizaron los factores de producción ese año, o un estimado más bien. Es decir, el PIB no nos permite determinar verdaderamente si somos eficientes o ineficientes produciendo, simplemente una medición pura y dura de qué es, de cuánto se está produciendo. No sé si respondo ahí, si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Qué pasaría si se representara el estado económico de Nicaragua a través del PNB? Eso se podría. Voy a responder primero a Jonathan. El PNB es una manera alternativa de PIB. PIB es producto
Ahí está la clave, Producto Interno Bruto. Con internos nos referimos a todo lo que se produce dentro del espacio geopolítico del país. Independientemente si esa producción la hace un nica, si la hace un francés, si la hace un japonés, si la hace un estadounidense, si la empresa de ellos está ubicada en Nicaragua, todo eso se contabiliza en el Producto Interno Bruto. Pero cuando se habla de Producto Nacional Bruto, verdaderamente se refiere a la producción generada por personas residentes. Y el residente puede estar tanto en Nicaragua como tener una empresa suscrita como nicaragüense, pero en otro país. Puede ser en Checoslovaquia, puede ser en Dinamarca, puede ser en Suiza, puede ser en Noruega. Entonces, esa producción se contabiliza dentro del Producto Nacional Bruto, aunque esté fuera de las fronteras del país. Esa es la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. Generalmente, lo más normal es que vean siempre Producto Nacional Bruto cuando hablamos. Dice Noxy, un PIB ideal ficticio es un PIB ideal ficticio de un PIB ficticio. Así, no te entiendo mucho, ¿no? No es un ficticio, se puede estimar. Digamos que el PIB potencial es como el PIB que hubiera habido si la economía no hubiera recibido ningún shock. Obviamente es ficticio, pues no hay manera de saber cuál es el PIB potencial de un país. Ok. Ya se va a acabar esta sesión. Ya solo nos quedan tal vez unos 10 minutos que discutamos. Voy a cerrar aquí y les voy a mandar otro link al Eva, ¿ok? Cierro entonces.